tardes a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, continuando con nuestra agenda prevista para el día de hoy, 30 de mayo del año 2024. Tenemos la lectura en la ponencia 0033-2023 a cargo de la doctora María Zavala Valladares en relación al procedimiento disciplinario seguido al señor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, en calidad de fiscal supremo. Doctora María Zavala, le escuchamos atentamente. Muchas gracias, señor presidente. Apreciados colegas, voy a proceder a oralizar un resumen ejecutivo de la ponencia que corresponde al proceso disciplinario que ha enunciado el señor presidente y seguida también al señor fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Como antecedentes tenemos que el 31 de agosto del año 2022, la Junta Nacional de Justicia, mediante resolución 1015-2022 JNJ, resolvió abrir investigación preliminar contra el investigado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. El 19 de mayo del año 2023, por resolución 442-2023 JNJ, el Pleno dispuso el inicio del procedimiento disciplinario ordinario al referido investigado. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Haber presuntamente recibido, aparte de las 2 remuneraciones que le corresponden como fiscal supremo y docente universitario, una dieta como miembro de la Academia Nacional de la Magistratura en el periodo comprendido entre los meses de septiembre del 2020 a junio del 2021. Con dicha conducta, el fiscal supremo habría infringido los deberes previstos en el numeral 20 y 22 del artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, modificada por la Ley 31.369, concordante con los artículos 1, 4 y 8 del Código de Ética del Ministerio Público, así como el Código de Ética de la Función Pública y el artículo 5 del título preliminar de la Ley de la Carrera Fiscal, incurriendo en las faltas muy graves previstas en los numerales 3 y 15 del artículo 47 de la acotada ley. El investigado hace sus descargos y señala como principales argumentos lo siguiente. Refiere que la resolución que dispone el inicio del proceso disciplinario en su contra no precisa textual ni expresamente la razón por la cual el cargo que se le atribuye constituye infracción de una conducta intachable, ni cuáles son los demás deberes señalados por ley que habría infringido. También refiere que el hecho de haber recibido 2 remuneraciones como fiscal supremo y docente universitario y una dieta como miembro de la Academia de la Magistratura por el periodo de septiembre de 2020 a junio de 2021 no constituye una infracción a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 28.175, concordante con el artículo 40 de la Constitución. Refiere también que de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 3432-2018, la restricción para la percepción de hasta 2 remuneraciones que puede percibir un funcionario o servidor público únicamente sería reservada para el desempeño de empleo o cargo público remunerado. El artículo 16 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público, refiere que prescribe las dietas por participación y asistencia a directorios u otros órganos equivalentes de empresa e instituciones no tienen naturaleza remunerativa. Sostiene que el 25 de junio del 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas publicó en el Diario Oficial Peruano la resolución directoral 007-2021 EF, por la que se aprobó la directiva 003-2021 EF, que comprende lineamientos para la gestión de las planillas de pago y boletas de pago en las entidades del sector público, estableciendo que los ingresos de toda persona que labore en las entidades del sector público se realicen mediante el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas de datos de los recursos humanos del sector público en adelante ALSH. Es reciente, mediante la implementación de los precitados lineamientos, que en junio del 2021 el MEF interpretó restrictivamente el artículo 3 de la Ley 28.175, norma que desde su publicación en el año 2005 hasta esa fecha autorizaba el pago de la dieta.
El artículo 103 de la Constitución establece que la ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece a reos. Sin embargo, mediante la implementación de la ERSH, el MEF habría generado un cambio de interpretación de la citada ley. Refiere también que la Oficina de Asesoría Legal de la MAC, analizando lo señalado por el MEF, concluyó que la ley 18.175 precisa que las únicas excepciones constituían la función docente y la percepción de dietas por participación en uno de los directorios de entidades públicas, precisando además que dicha normativa no prevé que dichas excepciones sean excluyentes entre sí. En consecuencia, el investigado concluye que no se ha vulnerado el artículo 3 de la ley 28.175. Informe de la miembro instructora. La instrucción estuvo a cargo de la doctora Inés Tello de Ñeco, quien del 25 de agosto presentó el informe final, proponiendo al Pleno declarar la responsabilidad disciplinaria del investigado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde por su actuación como fiscal supremo e imponerle la medida disciplinaria de 120 días de suspensión en el ejercicio del cargo. Los medios probatorios, tenemos informes de la academia, memorandos igualmente, oficios y un informe de Servir y el otro de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MEF, que se tenía a la vista y se han merituado al momento de emitir la resolución final. En la audiencia de la vista de la causa participó el abogado del investigado. Este se efectuó de forma virtual. En esta oportunidad, la defensa alegó en síntesis lo siguiente. Refirió que en el presente caso es de interpretación de la Constitución y del marco del empleo público. Considera que la propuesta contenida en el informe de instrucción tendría un problema de base, pues partiría de la premisa de que el investigado percibió 3 remuneraciones y por ende debería ser sancionado. Agrega que se debe tener en cuenta que el artículo 40 de la Constitución no regula la dieta, sino las remuneraciones, siendo estos 2 conceptos distintos. Refiere que en la Constitución se prevé una excepción para el funcionario público, para que el funcionario público pueda percibir 2 remuneraciones, en dicho caso, por función docente. Sin embargo, en el texto de la Ley Marco de Empleo Público se habría agregado una excepción más referida a la percepción de dietas. Esto se deduciría de su texto legal donde se consigna la conjunción copulativa y no la alternativa o, por lo que no se explica cómo en los informes de Servir que se alegan en el informe de instrucción se interpreta como una conjunción alternativa y no copulativa. Respecto a la naturaleza de la conducta, refiere que el informe no señala la imprudencia muy grave que se habría cometido ni tampoco se determina un sustento para amparar dicha afirmación, por lo que no habría una correcta subsunción entre los hechos y la falta disciplinaria propuesta. Análisis. Antes de analizar el fondo del asunto respecto al cargo imputado, corresponde analizar la cuestión previa sobre una supuesta imprecisión en la formulación de la imputación. El artículo 248.4 de la Ley de Procedimientos Administrativos General, que debe leerse con el artículo 254.3 de la misma norma, nos conducen a la determinación del hecho constitutivo de la falta disciplinaria como principio de la potestad sancionadora administrativa. A la denuncia formulada por el señor fiscal debe precisarse que, como se señala en la resolución 442-2023 JNJ, que decidió la apertura de este proceso disciplinario, la acción por él realizada constituía del hecho o conducta infractora en lo siguiente: haber presuntamente recibido, aparte de 2 remuneraciones que le corresponden como fiscal supremo y profesor universitario, dieta como miembro de la Academia Nacional de la Magistratura. Sobre la falta de información respecto a los deberes infringidos, cabe recordar que se le atribuye el incumplimiento de un mandato de prohibición contenido en la Ley 28.175 vigente al momento de la comisión de la falta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la sentencia en el caso López, Loney y otros versus Honduras, dijo en su fundamento 257, la Corte ha establecido que el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al cual establece el principio de legalidad, es aplicable a la materia sancionadora administrativa. La precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal. Por los conflictos, cada una está destinada a resolver. El precitado criterio es compartido por el Tribunal Constitucional en el expediente 0020-2015
Asimismo, en su fundamento 148, establece que en materia disciplinaria y sancionatoria, ciertos conceptos abiertos o indeterminados como la mala conducta pueden ser precisados en cuanto a su interpretación o contenido por vía reglamentaria o jurisprudencial, de forma tal de evitar la excesiva discrecionalidad en el uso de dichos supuestos. Lo desarrollado permite afirmar que este órgano constitucional no ha afectado en modo alguno el derecho de defensa del señor fiscal, quien conoció de los hechos y sus consecuencias, por lo cual la cuestión previa debe ser desestimada al haberse formulado la imputación con suficiente claridad, siendo que el investigado ha ejercido su derecho de defensa con amplitud sin ninguna limitación. Análisis del cargo imputado. Es importante recordar que la imputación que recae contra el señor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde es haber recibido, además de las 2 remuneraciones por ser fiscal supremo y docente universitario, dietas como miembro del Consejo Directivo de la MAG en el periodo de septiembre de 2020 a junio del 2021, y que, con esta conducta, el citado fiscal habría infringido sus deberes previstos en los numerales 20 y 22 de la Ley de la Carrera Fiscal, incurriendo, por tanto, en las faltas muy graves previstas en los numerales 3 y 15 del artículo 47 de la citada ley. Al formular sus alegatos de defensa sobre la percepción de una remuneración por cargo público por el ejercicio de función docente y el pago de dietas a los miembros de la MAC, que los contiene en los numerales 10 al 21 de su escrito de descargo, el investigado sostuvo lo mismo en los fundamentos 5 y 10 de la 5, así como lo que así también lo sostenido en el informe oral de la vista de la causa conforme se establecido y se consigna en el fundamento 14, reproducidos en el fundamento 29 de la presente ponencia. Sin embargo, la precitada interpretación realizada por el señor Pablo Sánchez Velarde no es conforme a ley, como desarrollaremos a continuación. Sobre la ley marco de empleo público, la ley 28.175, corresponde tener presente que el artículo 5 del protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales señala lo siguiente: los Estados partes solo podrán establecer restricciones y limitaciones al gozo y ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos. Por ello, el 18 de febrero del 2004, el gobierno dispuso la publicación de la ley 18.175, que señala en su artículo 1, es la relación que vincula al Estado como empleador y a las personas que la prestan servicios remunerados bajo su gobernación, incluye las relaciones de confianza política originaria. La misma ley contiene un mandato de prohibición que genera la controversia que se discute en este procedimiento. Así, en su artículo 3, referente a la prohibición de doble percepción de ingresos, ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado. Las únicas excepciones la constituyen la función docente y la percepción de dietas por participar en uno de los directorios de entidades empleadas o empresas públicas. Si bien de la percepción de remuneración y pensión ha sido tratado el tema por el TC, entre otras, en la sentencia recaída en el expediente 3432-2018, invocada por el investigado en sus alegatos de defensa, los criterios que en ella se desarrollan no le son aplicables, toda vez que el cargo o falta que se le imputa es haber percibido 2 remuneraciones más una dieta, es decir, 3 ingresos provenientes del Estado, mientras que el tema tratado en esa sentencia del TC era sobre la percepción de una pensión del Estado y, a su vez, un ingreso del sector público por haber sido contratado en este, por lo que su aplicación analógica no es así. La interpretación que hace el TC del artículo 40 de la Constitución Política del Estado se consigna en el fundamento 8 de la sentencia que se examina. Esta disposición constitucional lo que busca es impedir que una misma persona acapare 2 o más cargos remunerativos por el Estado, dando lugar a una situación de privilegio inaceptable y desplazando a otras personas con iguales aspiraciones laborales, pero también busca generar
ahorro público. El señor fiscal investigado, como hemos reseñado anteriormente, también justifica su actuación de cobrar 3 ingresos provenientes del sector público en las siguientes razones. Refiere a la implementación del aplicativo informativo para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. Importa un cambio en la interpretación del MEP sobre el artículo 3 de la ley 28.175, que resulta arbitraria. Y la interpretación rige desde el mes de junio del 2021 en que se publicó la resolución directoral que la aprobó. Sin embargo, sobre estas alegaciones se debe considerar, primero, que el tercer considerando de la resolución directoral 007, que aprueba la directiva 003-2021-EF, se precisa que con la finalidad de contar con información estandarizada de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público en el marco de la gestión, resulta necesario aprobar la directiva. El precitado texto debe leerse conjuntamente con el artículo 1 de la directiva ya nombrada, que establece que la presente directiva tiene por objeto establecer los lineamientos para la gestión de las planillas de pago y boletas de pago a ser utilizadas en las entidades del sector público, que permitan contar con información estandarizada de los ingresos de personal, pensiones e ingresos de los beneficiarios en el marco de la gestión fiscal de los recursos humanos. Por consiguiente, no es aceptable la alegación de que mediante la Directiva 003-2021 el MEF efectuó una interpretación del artículo 3 de la Ley 28.175 y asimismo debe igualmente rechazarse la alegación de que la implementación de un instrumento de gestión es arbitraria y contraria a derecho, al encontrarse debidamente justificada con arreglo a la ley y a la Constitución. Lo hasta aquí desarrollado permite afirmar, fuera de toda duda razonable, que la remuneración constituye una contraprestación por servicios prestados, no equiparable a la pensión que percibe quien ha dejado de aportar su fuerza laboral y las aportaciones dinerarias que prescribe la ley de la materia, que ha pasado a formar parte de su patrimonio y no le pertenece al Estado, el cual únicamente se encarga de administrarlo, tal como lo señaló el TC en el fundamento 9 del expediente 03432-2018, por lo que concluimos, a diferencia de lo que sostiene el señor fiscal investigado, que dicha sentencia no contiene una interpretación favorable a su posición. De otro lado, servir en ejercicio de sus competencias al emitir el informe técnico 00102-2018, servir del 23 de enero del 2018, señaló que la prohibición de doble percepción de ingresos señalada en el artículo 3 de Ley Marco de Empleo Público, de aplicación general a todos los servidores públicos, recoge como excepciones permitidas los ingresos que se perciban como contraprestación por el ejercicio de la función docente y la percepción de dietas por la participación en un directorio de entidades o empresas públicas. Asimismo, la distinción entre remuneración y otros ingresos resulta fundamental para determinar el alcance de la prohibición. Por otros ingresos podemos entender a las dietas o cualquier ingreso, no importa su denominación, que provenga del ejercicio de la función pública en una entidad. Estas combinaciones fueron detalladas en el informe técnico 02572, que más adelante vamos a aludir también. De lo expuesto hasta el momento fluye que cuenta plenamente acreditado que el investigado incurrió en la conducta imputada a título de cargo, esto es, que recibió en el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2020 y junio de 2021 2 remuneraciones correspondientes a su labor como fiscal supremo y como docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respectivamente, así como dietas en su calidad de consejero del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Este hecho no solo se encuentra sustentado con la documentación que obra en auto, sino que además ha sido reconocido y aceptado por el investigado sin reserva alguna. En tal sentido, resulta un hecho incontrovertible que en el periodo comprendido entre los meses de septiembre del 2020 a junio del 2021, el investigado recibió triple ingreso por parte del Estado. Ahora bien, corresponde determinar si con dicha conducta el investigado vulneró el catálogo de deberes establecido por la ley de la carrera judicial e incurrió en falta disciplinaria muy grave conforme al cargo en materia de imputación. Al respecto, el artículo 40 de la Constitución Política del Perú establece que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. La norma constitucional
es clara en el sentido de establecer taxativamente la imposibilidad de que un funcionario o servidor público pueda recibir doble remuneración por parte del Estado, previniendo como única excepción a la función docente. Que un funcionario o servidor público podría recibir doble remuneración por parte del Estado siempre y cuando una de ellas provenga del ejercicio de la docencia. A su vez, la ley 28.175 desarrolla legislativamente la citada prohibición constitucional, estableciendo en su artículo 3 la prohibición de doble percepción de ingresos. En los términos siguientes, ningún empleado público puede recibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento, cualquier tipo de ingreso. Las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas. Como se puede apreciar legislativamente, se desarrolló la prohibición constitucional sobre los funcionarios o servidores públicos de ejercer más de un empleo o cargo público remunerado, estableciendo la prohibición de doble percepción de ingresos. Resulta de suma relevancia hacer hincapié que en este extremo, pues no solo se trata de un impedimento de recibir doble remuneración en sentido estricto, sino que todo empleado público está imposibilitado de percibir doble ingreso por parte del Estado conforme lo señala textualmente la norma. En esta disposición legal se prevén además dos excepciones, la función docente y la prescripción en dietas. Sostiene la defensa del investigado que en tanto se utiliza la concusión y en el texto normativo las excepciones son acumulativas, esto es, para el investigado es posible que un funcionario o servidor público perciba hasta 3 ingresos del Estado, uno remunerativo por su ejercicio funcional, más las dos excepciones consistentes en la remuneración por el ejercicio docente y la dieta por participar en un directorio de alguna entidad pública. La citada interpretación no puede ser aceptada por ser completamente contraria al ordenamiento jurídico, de acuerdo a las normas que ya han sido citadas. El artículo 3 de la Ley Marco del Empleo Público prohíbe expresamente a los empleados públicos la doble percepción de ingresos por parte del Estado, lo cual tiene su fundamento en el mandato constitucional establecido por el artículo 40 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, las excepciones previstas en dicha norma no pueden ser interpretadas sin tener en cuenta la premisa principal, esto es, que se prohíbe la multiplicidad de percepción de ingresos por parte del Estado. Una interpretación como la propuesta por el investigado nos llevaría a escenas en las que el legislador pudiera añadir sucesivas excepciones bajo novedosos conceptos para la triple, cuádruple o quíntuple percepción de ingresos por parte del Estado, siempre que se utilice la conjunción y, lo que evidentemente se encuentra totalmente alejado del sentido teológico de la norma constitucional. En esa medida, aun cuando en la fórmula legislativa se haya utilizado la conjunción y, la interpretación más acorde con el texto final y finalidad constitucional es lo que estableció el legislador, son dos supuestos de excepción distintos y excluyentes entre sí respecto de la prohibición de doble percepción de ingresos del Estado y no una excepción aditiva que permita su aplicación simultánea para adquirir una triple percepción. En ese sentido, la referida Autoridad Nacional del Servicio Civil, en su informe técnico 2572-2022 Servir, del 29 de noviembre del 22, concluyó que las excepciones contempladas en el artículo 3 de la Ley 28.175 limitan las entregas económicas que un servidor civil pueda percibir del Estado hasta un máximo de 2. Todo exceso de ese límite constituiría una transgresión a la prohibición de la doble percepción de ingresos. A su vez, la opinión 073-2023 del 6 de julio de 2023 emitida por el despacho viceministerial de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a las excepciones a la prohibición de doble percepción de ingresos indica lo siguiente. Con estas excepciones, un funcionario o servidor público podría mantener en paralelo un segundo ingreso con la misma u otra entidad pública y percibir hasta un máximo de 2 ingresos por parte del Estado. En esa medida señala que las combinaciones podrían ser 8, como remuneración más una función docente, remuneración más dieta, remuneración más pensión, función docente más dieta, función docente más pensión, pensión más dieta, doble función docente, doble percepción de dieta. Se advierte entonces que la interpretación de la prohibición constitucional y legal de percibir doble ingreso por parte del Estado, salvo las excepciones previstas, docencia y dietas, sin que se permita en modo alguno una triple percepción, como pretende alegar el investigado
con un particular modo de interpretación de acuerdo a sus intereses. El investigado es un fiscal supremo que ha ejercido la Fiscalía de la Nación. Esto es, tiene como función principal la defensa de la legalidad en su condición de representante del más alto nivel del Ministerio Público. En tal sentido, no resulta una justificación válida que haya consentido percibir triple ingreso por parte del Estado, solo porque en la Academia de la Magistratura se tenía la práctica o interpretación de que era posible hacerlo, ya que debió advertir esa situación contraria a la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. Es pertinente recordar que en todo caso el error no es fuente de derecho. No se advierte tampoco que existe un cambio de criterio por parte del MEF respecto de la aplicación de las normas que regulan la prohibición de la doble percepción de ingresos por parte del Estado, como alega el investigado. En la línea de lo desarrollado en los fundamentos anteriores, se concluye que el fiscal supremo investigado en el caso concreto no guardó el valor de integridad en su comportamiento, pues lejos de asegurar que su conducta se encuentre por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable, se puso en una situación en la que se afecta su unidad de actitud con relación a los derechos y prohibiciones que le atañen a todo servidor público, dando la impresión de una ventaja comparativa entre unos y otros al percibir triple ingreso por parte del Estado. Máxime, si se trata de un fiscal supremo del Ministerio Público, en que el estándar de exigencia es sumamente mayor, porque no solo defiende la legalidad en nombre del Estado peruano, sino que es un emblema a seguir frente a otros fiscales y servidores públicos, por lo que su actitud personal no puede quedar en entredicho frente a un ciudadano, al ciudadano. El comportamiento del investigado ha sido contrario a la obligación de todo fiscal de mostrar probidad y honestidad, decoro y decencia en el ejercicio de sus funciones. Máxime, si se tiene presente el artículo 5 del título preliminar de la Ley de la Carrera Fiscal, que establece a la ética y la probidad como componentes esenciales de los fiscales en dicha carrera. Consecuentemente, la Administración ha cumplido con probar los hechos imputados, debiendo evaluar ahora si con dicha conducta el fiscal supremo habría infringido los deberes previstos en los numerales 20 y 22 del artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal. Al respecto, se debe tener presente que el artículo 38 de la Constitución Política del Estado señala que todos los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación, estando encargado el Ministerio Público por su ley orgánica en concordancia con el artículo 159.1 de la ya citada Constitución de defender la legalidad. Asimismo, el artículo 43 de la Ley de la Carrera Fiscal precisa son objetos del régimen disciplinario aquellas conductas señaladas expresamente como falta en la ley, y en ese caso se imputan como falta disciplinaria las previstas en los numerales 13 y 15 del artículo 47 de la misma ley que señala: 13. Incurrir en acto o omisión que sin ser delito comprometa gravemente los deberes del cargo. Y 15. Los demás casos expresamente previstos en la ley sobre la materia. Apreciamos que los deberes vulnerados por el investigado trascienden los regulados directamente en la Ley de la Carrera Fiscal, como relativa a la observancia de conducta intachable, sino que además abarca otros, como el mencionado contenido en la Ley Fundamental, la Constitución Política y su mandato del artículo 38 antes transcrito. Sobre el deber de guardar en todo momento conducta intachable, en cuanto a las responsabilidades de quienes ocupan altas posiciones en el Estado, se ha señalado que desde el punto de vista constitucional se exige a los funcionarios que están al servicio de la nación un alto grado de compromiso leal, responsabilidad e integridad pública, así como lo ha señalado la magistrada Ledesma Narváez en su voto singular emitido en el fallo correspondiente al expediente 3485-2012, cuyo fundamento se ha escrito en el considerando 72. Además, resulta pertinente señalar lo expuesto en el artículo 2 de la Ley de la Carrera Fiscal, que prescribe lo siguiente sobre el perfil del fiscal, también transcrito en el fundamento 73 de esta ponencia. Asimismo, conforme se ha sostenido en anteriores pronunciamientos de la Junta Nacional de Justicia, una conducta intachable, es decir, inobjetable en su esencia, será aquella en la que, 1, se actúe conforme a la Constitución, ley y reglamento, principio de legalidad, y 2, se actúe acorde a los altos estándares que impone el deber ser de su actuación en el ejercicio de su función, sea en el ámbito fiscal o en aquel en que
en razón de dicha condición, ejerza función pública o incluso actuando en el ámbito de la esfera privada. Si dicha conducta incide en el ejercicio de función pública o en la investidura que ostenta credibilidad social, en consecuencia, cualquier conducta contraria a dichos parámetros será materia de reproche disciplinario como un incumplimiento del deber impuesto. El mismo Código de Ética, en sus normas de conducta 1, 4 y 8, prevé que los fiscales tienen el deber imperativo de actuar tanto en su función pública como en su vida privada conforme a los principios y valores. Se tiene presente que constituye un hecho público notorio que el 16 de septiembre de 2018 se publicó en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el decreto legislativo 1436, en cuyo artículo 1 se señaló que su objetivo era establecer normas básicas sobre administración financiera del sector público. En dicho artículo 6, gobernanza de la administración financiera del sector público, se precisó que las mismas estaban conformadas, entre otros, por la gestión fiscal de los recursos humanos. En ese mismo año, Servir publicó en su página institucional los informes técnicos emitidos en el marco de su competencia respecto a las prohibiciones contenidas en el artículo 3 de la ley 28.175. Por ende, el mínimo de diligencia exigible a quien ocupa una alta posición en el sistema de justicia lo compelía a indagar o informarse sobre la legalidad del pago de los 3 ingresos del Estado peruano que venía percibiendo. La sanción a esa falta, sus deberes legales y éticos, no se desvirtúa con la alegación que efectúa el señor fiscal de que el pago de la dita constituía una práctica de la MAJ. Si bien es cierto que la MAJ efectuó el pago por dietas, conociendo el señor fiscal supremo que ya percibía 2 remuneraciones del Estado peruano, la diligencia propia de quien ejerce una alta función del Estado, dada la existencia de una prohibición constitucional, la vigencia de una ley y los informes técnicos del ente rector de la política personal del Estado, lo obligaba a observar un deber de cuidado mayor, lo que no se puede soslayar. Por tanto, al haber inobservado el deber de observar una conducta intachable, por haber cobrado 2 remuneraciones y una dieta, todo con fondos públicos, pese a que estuvo en capacidad de conocer con mayor detalle y reflexión o orientación sobre el marco normativo que regula con razonabilidad el cobro de ingresos del Estado, según lo antes analizado, ha conllevado que el investigado incurre en la falta muy grave tipificada en el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, puesto que la conducta descrita agrede el decoro con que debe proceder todo fiscal máximo si se trata de un fiscal supremo que debe dar ejemplo máximo de respeto al ordenamiento jurídico. Del mismo modo, está probado que ha incurrido en una falta muy grave tipificada en el numeral 15 del artículo 47 de la citada ley, al haber inobservada la prohibición contenida en el artículo 3 de la Ley Marco de Empleo Público, la Ley 28.175. Por tanto, ha quedado debidamente probado que el investigado ha recibido, aparte de las 2 remuneraciones que le correspondían como fiscal supremo y docente universitario, una dieta como miembro de la Academia Nacional de la Magistratura en el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2020 a junio de 2021. Ha infringido con dicha conducta los deberes previstos en los numerales 20 y 22 del artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, concordante con los artículos 1, 4 y 8 del Código de Ética del Ministerio Público, incurriendo en las faltas muy graves previstas y sancionadas por los numerales 13 y 15 del artículo 47 de la acotada ley. Sobre determinación de la sanción, habiendo quedado acreditado que el investigado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves, corresponde determinar la graduación de la responsabilidad incurrida, teniéndose en consideración que la función de control disciplinario ejercida por la Junta Nacional de Justicia se encuentra revestida del análisis objetivo de los hechos y sobre la conducta concreta objeto de imputación. De acuerdo con el análisis efectuado en la presente resolución, el investigado incurrió en responsabilidad disciplinaria al haberse acreditado la comisión de la falta muy grave contenidos en los numerales 13 y 15 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal. A efecto de graduar la sanción y ponerse, se debe seguir los siguientes criterios. Beneficio ilícito resultante por la comisión de infracción. Para el presente caso de los actuados evidencia que el fiscal investigado obtuvo beneficio económico como consecuencia de su actuación, pero en contrapartida su participación en las sesiones respectivas del Consejo Directivo de la MAP, pero sin una debida diligencia. Probabilidad de la detección de la infracción. El investigado actuó bajo la creencia que su conducta era acorde a ley. No pretendió ocultar el hecho calificado como infractor, pero no obró con una debida diligencia.
Gravedad del daño al interés público. La conducta infractora del fiscal investigado ocasionó una grave afectación a la credibilidad del sistema fiscal y de sus integrantes. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público son instituciones pertenecientes al sistema de justicia, que se encuentran en constante esfuerzo de generar confiabilidad entre los justiciables, con lo que el accionar del investigado generó un impacto negativo. Perjuicio económico causado de los recaudos evaluados, se advierte que sí se ha generado un perjuicio económico al Estado peruano, pero debe precisarse que las infracciones imputadas no existen para su configuración la identificación del perjuicio económico, como tampoco resulta un criterio único para el análisis de la ponderación. Circunstancias de la comisión de infracción. En el presente caso, ha quedado acreditada la participación directa y determinante del investigado en los hechos en materia de imputación, pues ha reconocido haber recibido los 3 ingresos cuestionados, pero la circunstancia determinante para ello fue su participación como integrante del Consejo Directivo de la MAC, cargo para el cual fue elegido por su institución. Con base en las consideraciones expuestas, fluye que en el examen de proporcionalidad la medida de suspensión por 120 días resulta idónea y o adecuada para coadyuvar a un ejercicio de la función fiscal acorde con los principios y deberes que le informan. Dicha medida resulta necesaria, pues luego de la determinación de la configuración de los actos de vulneración de sus deberes como fiscal, no sería admisible la imposición de una sanción de intensidad menor a la antes mencionada, por cuanto ello generaría la percepción de que existe trascendencia en laxitud, ligereza en la graduación de la sanción para hechos que revisten gravedad. Finalmente, con relación al análisis de la proporcionalidad en sentido estricto, en un ejercicio de ponderación se justifica plenamente la imposición de la medida propuesta, pues si bien se afectaría el derecho subjetivo del investigado de ejercer sus funciones públicas por el tiempo de ejecución de la sanción, se debe privilegiar el interés público de preservar los derechos de los ciudadanos que esperan contar con fiscales que cumplan estrictamente con sus deberes funcionales. Conforme lo expuesto, habiendo observado los pasos del test de ponderación, no existen las circunstancias que justifiquen la indebida inexcusable actuación del investigador, resulta razonable, proporcional y satisfactorio a los fines del procedimiento disciplinario e imponerle la precitada sanción de suspensión. En consecuencia, apreciando los hechos y las pruebas que obran el presente procedimiento disciplinario, propongo respetuosamente al Pleno emitir la resolución con los fundamentos que pongo en esta ponencia y con el fallo de se resuelve primero declarar infundada la cuestión previa promovida por el investigado sobre una supuesta imprecisión o falta de claridad en el modo de formular el cargo imputado. Y artículo segundo, imponer la sanción disciplinaria de suspensión por 120 días calendarios al señor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde por su actuación como fiscal supremo, al haberse establecido que ha incurrido en la falta muy grave prevista y sancionada por los numerales 3 y 15 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, dándose por concluido el presente procedimiento disciplinario 033-2003 JNJ. He concluido, señor presidente, apreciados colegas, gracias por su atención. Muchas gracias, doctora María Zavala. Invito a los miembros del Pleno a trasladarnos al piso 4 con el propósito de debatir la presente ponencia y una vez que hayamos concluido, hacer público el sentido de nuestro voto. A las personas que nos siguen por las redes sociales, muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Permiso.